Imagínate por un momento que McDonald's decidiera abrir una nueva sucursal y dijera, primero vamos a abrir y ya después vemos cómo nos organizamos. Primero nos enfocamos en cocinar y ya luego vemos cómo tomamos los pedidos, cómo controlamos las compras, cómo cobramos, cómo pagamos, cómo medimos los costos. Ahorita hay que enfocarnos en cocinar y ya eventualmente vamos resolviendo conforme a la marcha. ¿Te imaginas que eso sucediera? O sea, sería totalmente absurdo. Nadie pensaría que eso sería crecimiento, nadie pensaría que eso sería expansión, nadie pensaría que esa sucursal está realmente lista para crecer y para sostenerse, porque todos entendemos que una empresa que quiere crecer necesita primero, antes que nada, un sistema, control. Es decir, antes de vender la primera hamburguesa, alguien ya definió cómo se compra, cómo se prepara, cómo se debe tardar o cuánto se tiene que tardar, cuánto se debe cocinar, cuánto debe costar, quién cobra, quién entrega, quién supervisa, qué se mide y cómo saber si el negocio está realmente funcionando. Una franquicia no comienza improvisando, empieza desde la estructura, desde el control. Y aquí quiero sustraer una lección muy importante para ti, sobre todo si manejas una empresa de servicios o una empresa de proyectos B2B, es decir, servicios profesionales de especialidad, porque en nuestras empresas hacemos exactamente todo lo contrario. Primero abrimos, primero vendemos, primero tomamos proyectos, aceptamos la orden de compra, compramos, inclusive comenzamos financiando, contratamos gente en muchos casos y terminamos resolviendo proyectos, en pocas palabras, como podemos. Y al final cobramos. Y ya después, conforme el negocio empieza a crecer, intentamos intuitivamente construir la estructura que debe sostener ese crecimiento desde antes. Y es ahí donde la mayoría de las empresas se quedan lamentablemente estancadas por largas temporadas. Es decir, venden bien, crecen en operación, crecen en responsabilidades, crecen en facturación, crecen en ingresos, pero nunca son capaces de operar sanamente porque no hay nada sosteniendo la operación. Solo unas cuantas personas que saben todo del negocio, pero sin ellos simplemente no hay negocio, lamentablemente. Y esto te lo comparto porque he estado en esa situación antes. Sin embargo, gracias a los errores y aprendizajes que he cometido en mi vida, he sido capaz de vender 2 negocios a lo largo de mi trayectoria como dueño de negocio. Uno de ellos con presencia en 7 países y otro con una estructura importante en el sector industrial aquí en México. Ingeniería, para ser exactos. Y por eso te comparto semana a semana, en la medida de lo posible, que hay una etapa en la empresa en la que vender se siente como si fuera la respuesta a todo. Es decir, si falta dinero, queremos vender más. Si hay presión financiera, queremos vender más. Si el mes viene pesado, queremos vender más. Y esto es porque las ventas nos dan una falsa sensación de tranquilidad, pero en sí no son las ventas. Es el flujo que parece que entra a la empresa, pero que no alcanza o pareciera como si nunca se quedara. Y esto es la respuesta automática a la mayoría de los problemas financieros. Queremos resolver todo con ventas. Y por supuesto, o sea, sin ventas no hay empresa, sin clientes no hay dinero, sin ingresos simplemente no hay oxígeno financiero. Pero con el tiempo uno aprende que vender más no siempre significa ganar más. A veces vender más significa comprar más, pagar más proveedores, por ejemplo, usar más crédito, tener más cobranza pendiente, emitir más facturas, contratar más gente, absorber más errores, financiar operaciones de nuestros clientes en muchos casos. Y a mí me tomó muchísimo tiempo darme cuenta que el problema realmente nunca fueron las ventas, sino la falta de control en mi negocio. En empresas de servicios que venden por proyectos, es muy común confundir movimiento con crecimiento, porque si la empresa no tiene estructura, ese movimiento no siempre se traduce en utilidad. Y eso sucede porque el dinero entra, pero como te dije hace un momento, casi nunca se queda. Es decir, todo está comprometido y esto es lo que nos frustra realmente porque la empresa tiene trabajo, hay clientes comprando, hay proyectos avanzando, pero el dinero parece que nunca alcanza. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible, si estamos vendiendo más, si hay trabajo, si hay clientes, que el dinero nunca alcance y que estemos presionados todo el tiempo? Y esa es precisamente la trampa de la que estamos hablando el día de hoy y de la que no se sale con más ventas. Tú puedes literalmente vender más y no ganar más dinero. Puedes cobrar facturas grandes, realizar proyectos importantes y aún así no tener dinero disponible. Y lo peor de todo es que no sabemos identificar por qué. Ahora, aquí te va la razón. La razón por la cual una empresa que vende bien no tiene dinero es porque la empresa no puede leer sus números. El empresario no sabe leer sus números. No sabe qué está pasando con el dinero. Así de simple o así de difícil es identificar el problema, chicos.
No saber con claridad cuánto dinero está disponible, por ejemplo, no saber qué parte ya está comprometido, no saber qué clientes te deben, no saber qué proveedores tienes que pagar este mes, no saber qué proyecto se salió de presupuesto, no saber qué quedó después de pagar esos tickets, después de hacer esas transferencias, después de utilizar efectivo, después de utilizar múltiples tarjetas de crédito y de débito, digamos, después de las compras que no teníamos contempladas. Eso es lo que no se sabe. Por ejemplo, trabajamos con proyectos, o mejor dicho, trabajamos proyectos con presupuesto de otros proyectos a la par en que estamos cotizando nuevos proyectos y estamos vendiendo o sacando compromisos pendientes en piso. Entonces, ¿te imaginas todo el caos que se utiliza, el gasto cruzado viniendo de múltiples fuentes de pago, tarjetas de crédito o débito, además de efectivo? Y además, sumemos a esto que casi nunca trabajamos con presupuesto. Esto es muy curioso porque en las últimas semanas he tenido entrevistas importantes y casi nadie trabaja sus proyectos con presupuesto. Es decir, cotizan, el proyecto se les aprueba, comienzan a gastar o financiar en algunos casos y de pronto simplemente no tienen idea de cuánto tenían de límite. Es decir, no existe un límite para poder gastar. Y cuando un proyecto no tiene límite, cualquier gasto parece normal y justificado, porque se tiene que hacer de cualquier forma. Entonces, súmale a esto una compra urgente, algún ajuste, un material que no estaba considerado, pero que es necesario, pues da la sensación de que todo es importante. Y como parece parte de la operación, nadie se da cuenta de que el margen realmente no existe. Y esa es la grieta en el vaso, porque el límite de gastos realmente nunca se establece. Por si fuera poco, todo vive en una sola cuenta bancaria o en un par de cuentas que tienen el mismo problema o el mismo síntoma. Es decir, no sabes cuánto gastaste, no sabes cuánto ganaste y nadie puede separar qué gasto pertenecía a qué proyecto. Y reitero, si no hay presupuesto, no hay límite. Y si no hay límite, no hay manera de medir la utilidad. Por eso en Nilo insistimos tanto y tu servidor te trae un mensaje casi semana a semana para poderte hablar de la importancia de conectar cada proyecto a su presupuesto. Ahora, quizá te preguntes, Josué, me hace sentido lo que dices, pero ¿cómo se hace eso? Mira, por eso me gusta tanto el ejemplo de la franquicia, porque una franquicia puede tener, mejor dicho, puede crecer gracias a su estructura. Tiene una forma de operar, tiene un sistema, tiene estándares, tiene medición, tiene claridad. No depende de que el proceso lo haga todo una sola persona. No depende de que el dueño esté todos los días viendo quién pagó, viendo quién debe, qué se compró, qué falta, qué se entregó y cuánto quedó de ganancia realmente. Digamos, una franquicia tiene una forma de leer lo que ocurre en la operación y eso es lo que necesitan las empresas de servicios o de proyectos antes de pensar en escalar. Una forma de leer su empresa. Eso es todo, chicos. Aunque cada proyecto sea distinto, aunque cada orden de trabajo tenga su propia historia o su propio camino, aunque cada servicio tenga diferentes alcances, diferentes proveedores, tiempos de entrega distintos, compras o ajustes imprevistos diferentes, el dinero tiene que tener la misma forma de leerse. ¿Por qué? Porque es el oxígeno financiero de la empresa. Con eso no debes improvisar y eso no debe depender de cada proyecto. Es decir, la operación puede cambiar, los alcances pueden cambiar, los proveedores, la situación, las locaciones, la presión inclusive, pero la lectura del dinero tiene que ser siempre bajo la misma estructura. Es decir, si cada vez que cierras un proyecto tienes que empezar desde cero para entender qué se vendió, para entender qué se gastó, qué se cobró, qué se pagó, qué utilidad quedó, entonces la empresa no tiene cimientos ni control suficiente para crecer. Y chicos, la razón por la que yo pude vender mi negocio en el 2023 no fue porque facturara millones, ni porque tuviera presencia en todos lados, ni porque hiciera algo realmente extraordinario o novedoso. No fue nada de eso. Fue simplemente porque mi negocio era predecible, así de simple. Podía entender cómo vendía, cómo operaba, cuánto cobraba, cómo pagaba, cuánto costaba entregar, qué márgenes tenía y qué podía esperarse de la empresa en el mes en curso, tanto en ingresos como en egresos, así sea como en 30, 60 o 90 días, dependiendo de mis facturas por cobrar y de mis facturas por pagar. Ojo, estoy hablando de una empresa de servicios, de ingeniería, con múltiples proyectos en todo México. Y lo mismo pasa
en otras industrias. Cuando un negocio se vuelve predecible, se vuelve valioso, se vuelve atractivo para posibles compradores y muy cómodo para quien lo dirige. Así que un negocio incrementa su valor cuando puede leerse, cuando puede medirse y repetirse con la estructura de un sistema. Por eso insisto tanto todos los días en la estructura, porque la estructura no solo te da control, también construye valor sobre tu compañía. Tu empresa proveedora de servicios y proyectos necesita una forma clara de leer y controlar el oxígeno financiero en la operación, aunque cada operación sea diferente. Porque si todo está fragmentado, un proyecto mal administrado puede ser quizá el último que vea tu empresa. Por eso hago referencia a intentar llenar un vaso con una grieta en el fondo, hablándose de las finanzas o hablándose del recurso, del capital de una empresa, porque puedes echarle más agua, realmente trabajar más duro, vender más, conseguir más clientes o traer más proyectos, invertir muchas más horas o contratar más gente, pero si el vaso sigue roto, el agua siempre se va a seguir tirando por debajo. Y por eso vivimos con la falsa sensación de que para crecer necesitamos más ventas, de que necesitamos más equipo, de que necesitamos más personal, de que necesitamos más flujo, más ingresos, cuando en realidad solo necesitamos reparar el vaso que está filtrando agua. Así que si hoy ya tienes más de 10 personas en tu equipo, si estás vendiendo bien, si tienes ingresos sanos y proyectos importantes en movimiento, pero aún vives con una sensación constante de intranquilidad porque no logras ver el dinero que entra a tu empresa con claridad, quizá antes de preguntarte cómo vender más o cómo crecer más, necesitas hacerte una pregunta casi infantil. Preguntas que deberías ser capaz de responder de manera rápida, de manera ágil, para revelar o para darte cuenta si en realidad tu empresa está preparada para escalar. Por ejemplo, ¿cuánto te falta por cobrar este mes? ¿Cuánto te falta por pagar este mes? ¿Qué facturas siguen sin emitirse y a qué proyectos corresponden? ¿Qué proveedores vencen esta semana? ¿Cuánto dinero del banco realmente puedes utilizar? Porque el saldo, no todo lo que hay en el banco es tuyo. Hay que responder esa pregunta. ¿Cuántos proyectos activos tienes en la empresa y cuál es el presupuesto total e individual asignado a cada uno de ellos? ¿Qué proyectos ya se salieron de presupuesto? ¿Cuánto le queda disponible a cada proyecto abierto? ¿Qué operación dejó utilidad y en cuál estamos perdiendo dinero? ¿Cuántas cotizaciones abiertas tengo en este momento? ¿Cuántas de Pedro, por ejemplo? ¿Cuántas son de Juan? ¿Cuál es el monto y por qué no hemos cerrado? ¿Y qué podemos hacer para ingresar? Podemos tener una conversación con Pedro, quizá, si ya tenemos 5 o 7 cotizaciones acumuladas y no se ha cerrado. O sea, son formas que, teniendo claridad, los datos te permiten aproximarte al cliente y hacer cierres importantes. Por ejemplo, ¿cuánto va a ingresar el mes que viene? ¿Sí me explico? O sea, son preguntas, yo sé, casi infantiles que para cualquier empresario, o mejor dicho, que cualquier empresario debería tener la capacidad de responder con facilidad, pero que la verdad en muchas de las empresas no se tiene idea, porque el dinero se mueve mucho más rápido de lo que la estructura es capaz de controlar. El banco te muestra el saldo, pero no te muestra compromisos. Excel ayuda, pero es histórico. El equipo hace lo que puede, pero la información vive fragmentada y en múltiples archivos. A veces en diferentes áreas. Entonces, decidimos con lo que vemos al final de mes y ahí empieza el problema, chicos. Entra un anticipo, creemos que tenemos dinero, pero ese anticipo era para arrancar un proyecto o para terminar un compromiso. Luego entran 100 y gastamos 300, cobramos una factura y pagamos una urgencia. Compramos para un proyecto y terminamos usando el flujo del mismo saldo que vive en el banco. O quizá utilizamos una tarjeta de crédito y poco a poco la empresa empieza a moverse con dinero cruzado, con créditos bien intencionados, pero sin límite de gasto y volvemos a lo mismo. Por ejemplo, ¿trabajas tus proyectos con presupuesto? ¿Y sabes y puedes medirlos? Ese es el problema. Y esto es lo que provoca la sensación constante de intranquilidad en dueños de negocio. Esto es lo que hace que el dinero entre a la empresa, pero casi nunca se quede, porque así es, el dinero sí se usa, pero no podemos leer en qué se va. Y esa es la grieta del vaso, ese es el problema. Y no se soluciona nunca con más ventas. Te lo digo con conocimiento de causa. Eso se soluciona con control en el dinero en cada movimiento. Y eso es precisamente la razón por la que nació Nilo. Para eso, para ayudarte a ver y direccionar cada peso que entra y sale de tu negocio. Para conectar, digamos, cotizaciones con ventas,
Ventas con proyectos, proyectos con presupuestos, compras y gastos con cada operación, facturación con cobros, pagos con bancos, y todo eso te permite tener una lectura clara de tu flujo y de tu utilidad. Así que antes de abrir más frentes, antes de perseguir más proyectos, antes de pensar en escalar, pregúntate honestamente si sabes cuánto te dejaron realmente los últimos proyectos, cuál fue el presupuesto y qué tan holgado o qué tan excedido estuviste en la entrega. Pregúntate si sabes qué dinero es realmente tuyo en la cuenta bancaria, qué dinero ya está comprometido, cuánto te deben, cuánto debes y qué viene por pagar en los próximos días. Vender más puede darte la falsa sensación de dinero entrando en la empresa, lo sé, pero sin control eso solo es un espejismo, es una sensación engañosa, no necesariamente un hecho. Así que si este mensaje resonó contigo, escríbeme, cuéntame cómo estás operando hoy y será un placer ayudarte. Mi nombre es Josué Nicao y esto fue Bitácora de un empresario número 15. Aún no sé cómo le voy a poner al episodio. Ya veremos. Gracias por escuchar. Te veo la próxima semana. Que Dios te bendiga.